compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador, de la Biblioteca Santa Cecilia, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy hablaremos de la Guerra de Reforma, que dio lugar el 10 de enero de 1861. También conocida como la Guerra de los Tres Años, fue una guerra civil que aconteció en México del año 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes grupos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se les atribuye la transformación mexicana por la transición de la estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional en las necesidades del pueblo mexicano, por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, Estado de México, en 1861, y con Benito Juárez instalado con su administración en la Ciudad de México. En consecuencia, se dieron dos gobiernos paralelos: el liberal, encabezado por Benito Juárez, que en su calidad de presidente de la Suprema Corte debía ocupar el Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara, secundado por Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Manuel Doblado y José María Arteaga, y el conservador, presidido por Félix Zuloaga, a quien en una junta representantes habían electo como presidente, secundado por Miguel Miramón y Tomás Mejía. El primero defendería el orden constitucional, mientras el segundo se encaminaría a su destrucción. Juárez estableció su gobierno en un primer momento en Guanajuato, mientras Zuloaga gobernaba en la capital con las llamadas 5 leyes, que de hecho derogaban algunas de las reformas liberales como la ley Lerdo, la ley Iglesias y la ley Juárez, entre otras. Las diversas entidades del país tomarían una posición y defenderían a uno de estos gobiernos. El ejército y el gobierno liberal irían sufriendo severas derrotas a manos de los conservadores en puertos de Carretas, Atenquequite, Agualulco y la Barranca de Beltrán, bajo el mando en la primera batalla de Luis G. Osoyo, y tras la muerte de aquel del general Miramón. Estas derrotas llevaron a Juárez a convertir su mandato en itinerante. Las leyes decretadas por Juárez en México en 1859 y 1860, mientras se concentraba situado en el puerto de Veracruz, conocidas como las leyes de reforma, son consideradas por algunos autores como el punto de quiebre de esta guerra. Establecieron el fin de la separación de la Iglesia y el Estado. El 12 de julio de 1859 se promulgó la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. El 23 la ley del matrimonio civil, el 28 la ley orgánica del registro civil y la ley sobre el estado civil de las personas, el 31 el decreto que declaraba que cesaba toda intervención del clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se establecieron los reglamentos y los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la ley sobre la libertad de cultos. En conjunto, las leyes fueron un inicio de la nueva era política, económica y cultural. Ambos grupos, liberales y conservadores, entraron en negociaciones con distintos países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y España. El gobierno conservador redactó el Tratado de Mon-Almonte en 1859, junto con el representante de la Corona de España en México. En este se reconocía las deudas mexicanas a causa de daños hacia súbditos españoles
antes y durante la guerra. Todo esto como parte del proyecto monarquista que había sobrevivido en la fracción conservadora desde el destronamiento de Agustín de Iturbide, pues esta fracción esperaba todavía un monarca europeo que gobernara como soberano mexicano. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas liberales, encabezadas por el general Jesús González Ortega, enfrentaron la última batalla contra las fuerzas conservadoras dirigidas por Miramón. El 22 de diciembre de 1860, los liberales vencieron a los debilitados conservadores que definitivamente en la batalla de Calpucalpan, en el Estado de México, el 22 de diciembre de 1860, y finalmente el 1 de enero de 1861, Juárez hizo su entrada triunfal a la capital. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias.